Buenas noches, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar, copiar o descargar este espacio. Hoy estaré con ustedes conversando sobre un tema que a mí me resulta interesante y es nada más y nada menos que si en Cuba hay comunismo o no. Este espacio, aclaro que va a ser hoy particularmente no dedicado a la política, sino a la teoría, como casi siempre, pero lo que quiero decir es que va a ser un tema desarrollado desde la reflexión teórica. Quien esté esperando una especie de consigna política de, mira, el comunismo vamos a nacionalizar o algo así, o vamos, bajo el comunismo vamos a destruir todo, pues está en el podcast equivocado. Hoy traigo una reflexión, elementos para pensar desde la teoría, desde las ciencias sociales, desde la filosofía incluso, y que, bueno, y que espero que pueda servir para algún tipo de enriquecimiento de la cultura. Bueno, el tema de hoy sobre si en Cuba hay comunismo o no nace a partir de un video o de dos videos que vi. El primero es de un influencer español llamado Roma Gallardo, que Roma explica o analiza, reacciona a otro video realmente. Están hablando de que si en Cuba hay comunismo, ¿no? Y básicamente para Roma Gallardo en Cuba no hay comunismo porque no se ajusta a lo que dice el manifiesto comunista. Después veo otro video de un youtuber cubano llamado Green Space o algo así. Y este señor analiza, reacciona ahora al video de Roma y explica que, bueno, pone los 10 puntos del manifiesto comunista y, wow, sí, coinciden con Cuba, al menos con la etapa esta más tóxica, ahora es tóxica, pero un tin menos de la historia de Cuba, eh, de la supercolectivización, y es como que se ajusta a la perfección. ¿Qué pasa con esto? Yo coincido con Roma en que Cuba, voy a ir adelantando las conclusiones y después voy explicando. Coincido con Roma en que Cuba no es un país comunista, pero coincido también con Space de que los 10 puntos del manifiesto comunista se ajustan a Cuba. Entonces estoy diciendo que Cuba no es un país comunista, pero que los 10 puntos del manifiesto comunista que voy a leer justo ahora eh, se ajustan a Cuba. Es decir, ¿cómo es posible que Cuba cumpla o haya cumplido durante mucho tiempo casi al dedillo con los 10 puntos del manifiesto comunista y que pueda sostener al mismo tiempo que no es un país comunista? Bueno, los 10 puntos tengo que buscarlos y leerlos porque ni esto es una tarea ni es un examen, así que es mejor leerlos. Primero, expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta al suelo a los gastos públicos. Fuerte impuesto progresivo, abolición del derecho de herencia, confiscación de la fortuna a los emigrados y rebeldes. Eso está muy a la cubana. Centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional y con capital del Estado y régimen de monopolio. Nacionalización de los transportes, multiplicación de las fábricas nacionales y de medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo, proclamación del deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente diferencia entre el campo y la ciudad. Bueno, esto está un poco débil, ¿no? Educación pública gratuita y gratuita para todos los niños, prohibición del trabajo infantil en las fábricas eh, bajo su forma actual y régimen combinado de la educación con la producción material. Esto, bueno, algunas cosas han cambiado, pero en esencia esto describe mucho lo que fue la Cuba pasada. Hay cosas que todavía se mantienen y que dan, casi que dan miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Lo primero es que hay que comprender la diferencia entre los diferentes planos de análisis, aquello de las peras con las manzanas, pero un poco más teórico. Por ejemplo, yo puedo hablar de perros, gatos, chivos y cotegas, estoy hablando de animales, estoy en el plano de análisis de los animales. Puedo cambiar de plano y decir perro, gato, mono o eh, otro mamífero, bueno, tres más, tres, tres, tres mamíferos, bueno, hay muchos más, o sea, la ballena, en fin, da igual. Eh, Estoy en otro plano de análisis, pasé a los mamíferos. Puedo decir libreta, mesa, mochilas, estoy hablando de objetos. La idea es que los planos metodológicos de análisis están conformados por elementos que forman parte del mismo conjunto. Esto es una manera muy resumida de decirlo. Bueno, cuando uno habla de capitalismo, bueno, capitalismo está en el plano de análisis de esclavismo, bueno, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, entre comillas, socialismo
Y finalmente, comunismo. Es decir, comunismo es una categoría de la ciencia económica y política que está en el mismo plano de análisis que todos estos elementos que son los que conforman la idea de la formación económica social. La comunidad primitiva se caracteriza, y veamos la lógica, se caracterizó cuando existió, si es que existió, porque todos eran iguales, no había clases sociales, no había división social del trabajo, o sea, todo muy malo, todo el mundo era igual, pero no había nada, algo así, ¿no? El esclavismo se caracteriza por ser el espacio productivo que se da dentro de la hacienda esclavista que está, su condición es el trabajo esclavo, que es tautológico, ¿no? El feudalismo se sostiene, se realiza dentro del espacio de la hacienda feudal, del feudo, y se sostiene sobre la relación de trabajo servil, o sea, yo soy siervo de. Después viene el capitalismo, que es la relación de producción que se basa en la lógica del capital. La primera, la lógica de la esclavitud, la segunda, la lógica del feudalismo o servilismo. No es lo mismo, pero bueno, para ser más simple y hacerlo entender, ¿no? Y por último, la relación, bueno, por último, no, la capitalista, la relación basada en el capital que se sostiene, su condición es el trabajo asalariado. Cuando digo trabajo asalariado, es la contraparte. Para que haya trabajo asalariado, tiene que haber, por otro lado, un trabajo pretérito contenido en el capital. O sea, son dos caras de la misma moneda, como mismo había esclavo y esclavista, había siervo y noble, hay asalariado y capitalista. Bueno, el socialismo lo vamos a saltar por razones de tiempo y razones obvias. Y después viene el comunismo. Bueno, ¿qué es el comunismo? Si el esclavismo viene de esclavo, el feudalismo de feudo, el capitalismo de capital, el comunismo viene de comunidad. Y se sostiene sobre la relación de trabajo de iguales. Según la poca teoría que hay escrita sobre el tema, el comunismo sería una sociedad que no se ha llegado nunca. O sea, la definición de los que hablaron de eso es la sociedad, o sería la sociedad donde no hay división social del trabajo, donde hay de todo, todo el mundo está bien, una especie de Edén obrerista, una especie de Edén en términos de sociedad industrial moderna, hay bienes de consumo y servicios accesibles para todos, no hay como problemas, no hay restricciones, hay democracia, hay de todo. Eso es lo que dice la teoría que iba a ser el comunismo. Ese es como el comunismo ideal, el que se habló. Bueno, de esa lógica, que es, insisto, lo poquito que hay escrito en términos teóricos de cómo sería una sociedad comunista, pues evidentemente ni Cuba ni ningún país está ahí. Todos los países están extremadamente lejos de llegar a ese punto. Incluso yo me atrevo a decir que no tiene sentido pensar en eso porque es algo así como el límite en el infinito de la sociedad. Si la sociedad, su desarrollo fuera una función, que depende del tiempo, pues el límite en el infinito de esa función sería el comunismo. O sea, ¿para qué hablar de eso? Es algo extremadamente utópico. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, no es comunista. Cuba no es un país comunista, pero ¿cómo entran entonces los 10 puntos? Bueno, los 10 puntos, y ahora vemos un poco de teoría, si uno revisa el manifiesto comunista, lo que va a ver que los 10 puntos que están planteados ahí por Marx y Engels no son más que una especie de bueno, primero que nos dijeron que no debían ser tomados al pie de la letra, pero bueno, tomémoslo al pie de la letra. Son algo así como los 10 mandamientos del programa económico y político que debían seguir los comunistas. Es decir, ahí dice que tiene que hacer un comunista para construir el comunismo. Es decir, lo que está ahí no es más que el modelo comunista. El modelo comunista no es más que el modelo que tienen los comunistas para pasar del punto A al punto B. Sí, Alejandro Gil, de la sociedad capitalista a la sociedad comunista. Es decir, los 10 mandamientos son el modelo para convertir el capitalismo en comunismo. Leanlo ahí, lo van a ver que es propia es propia al otro. Bueno, todo eso que vimos, haz todo esto. Y esto solo va a llegar al comunismo. Eso es lo que dice. Son los 10, la receta, ¿no? El consenso del manifiesto. El consenso de Washington, pues el consenso comunista es ese. Lo que hay que hacer es eso, según lo que dice el manifiesto. Dice, bueno, y se puede decir que un modelo comunista es la sociedad comunista. Y ahí es donde entra el tema de los planos de análisis. Voy a poner varios ejemplos, o es el mismo ejemplo dividido en partes. Existen sociedades que son, digamos, que apuestan por modelos mucho más liberales, modelos mucho más neoliberales, aunque sabemos que el término es teóricamente, perdón, dudoso. Foucault hablaba del neoliberalismo como aquellas sociedades donde el Estado se vuelca en función del mercado. Para mí es cuestionable, pero lo uso para ilustrar aún más modelos más, sociedades más socialdemócratas, o sea, con modelos más centrados en la redistribución a partir de los impuestos, sociedades más centradas en el
socioliberalismo o en cualquiera de sus variantes, como es el ordoliberalismo, que fue el modelo alemán, liberal alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, basado en no redistribuir la riqueza a partir de los impuestos, sino que ya desde el mercado ir creando un espacio igualitario, o sea, un mercado con la menor cantidad de desigualdades posible. Entonces podemos hablar de sociedades liberales, sociedades socialdemócratas, sociedades socioliberales, o sea, países socialdemócratas, liberales, socioliberales. Yo no tengo ningún problema, pero lo que estamos diciendo cuando hablamos de sociedades liberales, socioliberales, etcétera, estamos diciendo que son sociedades capitalistas que están siendo gestionadas desde esos modelos. Es decir, la sociedad capitalista es aquella que se levanta sobre el capital y la fuerza de trabajo asalariada. Y todas estas personas, o sea, todos estos modelos, perdón, plantean formas específicas de gestionar esa misma estructura. Los liberales, bueno, cero Estado, ustedes saben, menor cantidad de Estado posible, ustedes saben. Los socialdemócratas, ok, mismo, igual, capital y trabajo asalariado, pero vamos a redistribuir un poco bien impuestos. Los liberales, igual, mercado, trabajo asalariado, capital, pero vamos a hacer que ese mercado sea, vamos a corregirlo un poco inteligentemente sin destruirlo. En fin, todos esos son modelos para gestionar el capitalismo porque dicen, ok, esto está así, pero se puede hacer un poquitico mejor en función de los demás, cada cual con su técnica, su estilo y su mecanismo. O sea, son modelos, formas específicas de gestionar la misma lógica de trabajo asalariado y capital, como pudo haber sido en su momento. Esto es un ejemplo, por favor, entiéndalo, es solo para ilustrar, como pudo ser en el feudalismo, modelos de impuestos a partir de renta de trabajo o renta en especie. Eran modelos específicos. Yo digo modelos entre comillas, no porque no tenían libros, teoría, en fin, era como prácticas, no, pero hay un modelo feudal basado en la renta de trabajo, un modelo feudal basado en la renta en especie y hubo incluso un modelo feudal basado en el impuesto en dinero, que era que los campesinos feudales vendían sus productos y le pagaban al señor feudal con dinero específicamente. Es decir, se puede hablar de sociedades socioliberales, etcétera, 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 porque son un apellido en realidad, son un modelo del mismo capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos viendo es que, ya lo dijimos, el modelo comunista no construye el comunismo, sino que busca. ¿Pero en qué se vive? ¿Dónde vive el modelo comunista? El modelo comunista vive en el capitalismo. Es el intento de coger el capitalismo, implantarle un modelo para llegar al comunismo. Y si no es al comunismo, ¿dónde se quedó? Justamente en el capitalismo. Esto es algo muy importante de entender. Recordemos que el capitalismo se sostiene sobre la lógica del capital y el trabajo asalariado. Si entendemos capital como el dinero para invertir y el trabajo asalariado como simplemente aquel que recibe un trabajo por su salario, eso no cambió en Cuba, ni siquiera la lógica de propiedad privada. Recordemos que la propiedad privada no es lo que dice un papel que es privado. Lo que define la propiedad privada, su esencia es la capacidad de usar, disfrutar y disponer. Y eso es lo que hizo Fidel Castro, Ernesto Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, Ramiro Valdés, en fin, todo lo que ustedes quieran decir en Cuba. Un papel no tenía que decir que era de Fidel Castro. Fidel Castro usaba y disponía de lo que existía en Cuba. Incluso tenía la famosa cuenta única del comandante, que era una especie de partida del Banco Central donde él disponía del dinero real, contante y sonante, las divisas de Cuba. Entonces, se mantuvo eso, se mantuvo el trabajo asalariado incluso en las peores condiciones, sin derecho a mejorar, todo lo que se sabe. Y además, el capital, eran ellos los que tenían el dinero y decidían dónde invertir, dónde no, cuándo, por qué. Incluso dejar los proyectos a media así, les daba el loco por eso, como en muchos casos existen en Cuba. Entonces lo que tenemos más bien es que lo que pasó en Cuba no es más que la aplicación de un modelo comunista, o sea, en los 10 mandamientos, que lo que busca es construir desde la sociedad capitalista el modelo, sí, la sociedad comunista, pero ese modelo evidentemente no va a ningún lugar, lo que hace es destrucción en un sentido doble, no llega a construir la sociedad comunista y destruye al mismo tiempo la sociedad capitalista al punto de destruirla hacia abajo, es decir, en los modelos comunistas lo que hacen es en vez de levantar hacia, ir hacia adelante, hacia una mejoría, o sea, mantener los niveles de bienestar que genera el capitalismo, hacerlos más grandes, incluso socializarlos, o sea, que más personas tengan alcance a esto, lo que hacen es eh, cambiar hacia abajo, terminan destruyendo el capitalismo no hacia adelante, sino hacia atrás, llevándolo casi a puntos semi-feudales. Y esto es lo que está pasando. Realmente es lo que además termina por poder explicar qué es lo que realmente existió, o hubo, perdón, con los socialismos realmente existentes. El famoso campo socialista. Eran sociedades, eran proyectos, modelos económicos que partían de la sociedad capitalista, del modo de producción capitalista,
según ellos, para construir el comunismo, que al final no construían el comunismo y lo que hacían era destruir hacia detrás el capitalismo, o sea, no negarlo, sino destruirlo para mal. O sea, nunca fueron sociedad socialista porque se mantuvo el trabajo asalariado, se mantuvo la capacidad de un grupo de personas de usar, disponer y disfrutar de privilegios, beneficios, mientras otros no, y además tenían el dinero, el capital para poder invertir, desarrollar o no, o deformar aún más un país. Dicho esto, de manera resumida, lo que quiere decir es que una cosa es un modo de producción capitalista, o en este caso comunista, que además ni siquiera sabemos cómo va a ser, y una cosa es un modelo comunista aplicado a una sociedad capitalista que, como vemos, no funciona. Entonces eso nos lleva también a lo que es el fracaso del comunismo. Evidentemente, el comunismo no ha fracasado porque no existe, nunca se ha logrado construir. Incluso si alguien logra construir el comunismo y se le desmorona, es evidente que el modo de producción comunista no es que no funcione, es que ni siquiera es un modo de producción, porque los modos de producción se sostienen en sí mismos. No sé si me hago entender. El hecho de ser un modo de producción es una condición que se demuestra, no que se toma como punto de partida. Pasaron 1000 años o más de esclavismo, sí, era un modo de producción, se sostenía, pasaron mil, eh, bueno, ya fueron más de 1000 años de esclavismo, pero da igual, fueron mil años después de feudalismo, sí, se sostiene, el capitalismo ya lleva cientos de años, sí, se sostiene, o sea, si cuatro frikis se juntan, hacen una comuna, le llaman comunismo, duran 2 años, o sea, eso no es un modo de producción, eso es, qué sé yo, es una fantochería, pero no es un modo de producción comunista porque no es capaz de sostenerse. Entonces, si no se sostiene, no es un modo de producción. Y si es un modo de producción, dentro de miles de años, si es que ocurre, se podrá sostener. ¿Qué es lo que ha fracasado? ¿Qué es lo que realmente no tiene sentido? El modelo comunista. El modelo comunista, repito, no es un fracaso porque no logra construir el comunismo. Bueno, el comunismo como sociedad no es un fracaso porque no existe, nunca ha existido, tendría que existir y ver y ver si es sostenible eh, o no, pero ni siquiera los países de inclinación comunista han logrado tener esa sociedad sin división del trabajo donde todos son iguales, ni siquiera Corea del Norte, porque hay una élite militar en Corea del Norte, igual que en Cuba, que no son iguales a los demás. Sí hay estamentos, sí hay clases sociales en los autodenominados países comunistas. Ahora se puede hablar de lo que es el fracaso del modelo comunista, incluso el fracaso del comunismo ya como eh, como sistema de ideas, que claro, en este caso tiene la particularidad, a diferencia del liberalismo, de todas sus variantes, la socialdemocracia, que el comunismo como filosofía política, por llamarlo de alguna manera, además plantea construir la sociedad comunista, a diferencia de los demás, la socialdemocracia, el liberalismo en todas sus variantes, lo que plantean es la misma sociedad capitalista, o sea, gestionarla de determinado modo para lograr un resultado. Y eso también puede estar produciendo la confusión. Es decir, ya no hablamos solamente de lo que es un modo de producción comunista hipotético porque no existe, como el agujero negro, que además ya se han demostrado que existe, a el modelo comunista que es lo que busca llegar ahí, que además viene asociado a la filosofía política del comunismo. O sea, el comunismo es la filosofía política que busca construir el comunismo como sociedad, el modo de producción comunista. Entonces, si se pudiera hablar del fracaso del comunismo como ideología, en eso sí creo que se puede tener razón. O sea, no el fracaso de la sociedad comunista, porque insisto, no existe, sino el fracaso de la ideología comunista porque no ha logrado hasta ahora construir el comunismo. Y digo hasta ahora porque en términos científicos siempre hay que hablar, o debería hablarse, de falsacionismo. O sea, las cosas no son verdad, sino que todavía no está demostrado que son mentiras. Y es evidentemente que hasta ahora no se ha demostrado que se puede hacer. Claro, eso no quiere decir que el comunismo como filosofía política, o sea, una cosa es que desde la discursividad científica se puede hablar de, oye, mira, no funciona, hasta ahora, y una cosa es que la práctica política se dé oportunidad. Yo creo que no debería darse más espacio que este tipo de programas tan violentos rijan una sociedad. O sea, ya suficiente, bastante dolor, bastante estragos ha causado, ha hecho más el daño que el beneficio, entonces no valdría la pena. Ahí sí estaríamos de acuerdo. Incluso nos lleva a otra cuestión que es el origen de los imaginarios comunistas. Recordemos que todo esto surge, alguien puede decir que la antigua Grecia buscar un antecedente, pero bueno, así más o menos general, ¿no? Era esencial.
se puede situar a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en una época donde no existía el desarrollo de la matemática, la estadística, las ciencias sociales, eh, la economía como ciencia también. No existía ni siquiera el desarrollo del lenguaje científico como existe hoy. O sea, estamos hablando de un proyecto muy generalista en una época donde la ciencia, las naturales, las ciencias biológicas, las ciencias exactas, tampoco tenían el desarrollo que tienen hoy. Estamos hablando de una cosmovisión del mundo que plantea la proyección de una sociedad hacia una sociedad utópica y que se hizo en una época donde no existía la mitad del conocimiento de la humanidad y de la ciencia que se puede tener hoy. O sea, yo me lo replantearía por completo. Eh, la idea de rechazar cualquier tipo de cosmovisión, no solo esta del comunismo, sino cualquiera que tenga ideas demasiado preconcebidas y fórmulas demasiado generalistas. Pero bueno, ya esto es algo que se va un poco del tema. Y bueno, yo creo que hasta aquí se puede resumir, o puedo resumir lo que he desarrollado brevemente en este programa. Por si no quedó claro, vamos a sistematizar un poco. Cuba no es una sociedad comunista, un país comunista, porque simplemente no ha logrado construir, o sea, no existe el comunismo que es esa sociedad utópica, donde hay de todo, todo está bien. Eso es lo que dicen los libros. O sea, ese es el comunismo entendido desde la lógica de la formación económica social. Cuba, sin embargo, ha tenido una aplicación de lo que se puede entender como un programa comunista, según lo que define el manifiesto comunista, y esto lo sitúa simplemente como un país que sigue siendo capitalista en el sentido más subdesarrollado, más primitivo, más casi feudal de lo que pudiera ser el capitalismo, como hablar de incluso subcapitalismo, porque el capitalismo por definición es altamente productivo, sin embargo Cuba no lo es, es decir, es una sociedad capitalista que aplicó un modelo social, comunista, perdón, que no pudo construir el comunismo y que además eh, hizo el capitalismo existente del existente, un capitalismo totalitario, antidemocrático y que controla el poder, o sitúa el poder de los capitalistas en una élite militar y política y que ha hecho involucionar el capitalismo hacia puntos casi, casi feudales. Y además que el comunismo como sociedad no es un fracaso porque nunca ha existido. Sin embargo, el comunismo como filosofía política sí se pudiera hablar de este como un fracaso porque no logra construir la sociedad que quiere, a diferencia de, por ejemplo, la socialdemocracia que se plantea administrar el capitalismo de determinada manera, con determinados resultados y lo logra, o modelos mucho más liberales, o modelos más, o sea, liberales clásicos o más ordoliberales, que no han sido precisamente un fracaso, sino que han logrado buenos resultados, al menos en un periodo determinado de tiempo. Dicho esto, yo espero que se haya entendido. Esto evidentemente no puede ser de agrado de personas con una especie de idea preconcebida, capitalismo bueno o malo, comunismo bueno o malo, sino que ayudo o estoy intentando ayudar a reflexionar sobre lo que son las formaciones económicas sociales, los planos de análisis, lo que son los modelos económicos, la diferencia entre una cosa u otra, si podemos llamarle a una sociedad por el nombre de su modelo económico, sí, pero bueno, siempre saber pensar. Podemos hablar de que Cuba, el modelo comunista fracasó, sí, evidentemente fracasó, porque no construyó el comunismo, sino que destruyó el capitalismo hacia atrás, insisto, sobre esta idea, porque es la que más me interesa que se fijen, al menos quien tenga proyecciones teóricas. Esto evidentemente no es para personas que estén buscando mucha consigna política, mucha idea fácil, sino establecer diferentes niveles de análisis para, insisto, o pienso yo, que fortalecer la capacidad de análisis en un mundo de hoy tan polarizado y que tiende tanto a una simplificación que da miedo, que hace mucho daño a las neuronas. Ahora sí, yo espero que este programa haya servido. Quiero tristemente decir que es la segunda vez que lo grabo. La primera creo que quedó mejor, quedó un poco más extensa porque no había conectado un micrófono y bueno, quedó terrible el audio. Esta es la segunda vez seguida que estoy diciendo lo mismo. Espero que este haya quedado un poco más sintético, al menos, un poco más decente. Y nada, gracias a, quienes llegaron al final. Si les gustó, pueden compartirlo. Si no les gustó, igual pueden compartirlo para criticarlo. No hay ningún problema. No me voy a poner bravo. Y nada, nos vemos pronto. Fuerte abrazo.